Y en este caso, al término del módulo, ustedes serán capaces, ¿cierto?, de analizar la eficiencia de las maquinarias de construcción y su rendimiento y rentabilidad de acuerdo con procedimientos de operación segura y prevención de accidentes. ¿Ya? En este minuto lo que vamos viendo, ¿cierto?, es el rendimiento, ¿cierto?, de las maquinarias y su procedimiento. Lo que es rentabilidad lo vemos en la segunda unidad y eficiencia igual, o eficacia. Ya, al comienzo del módulo, chiquillos, vimos, como para poder contextualizar el módulo y hacer un repaso de programación y control de obra, hablamos, ¿cierto?, de la administración de proyectos y ahí hablábamos, ¿cierto?, que existían 4 conceptos que son fundamentales para un proyecto balanceado en la administración del proyecto, que era el tiempo asociado del contrato, el costo asociado de la obra, la calidad, ¿cierto?, de construcción y los alcances que podía tener el proyecto en particular. ¿Ya? Por lo tanto, esas 4 variables se sumaban, ¿cierto?, el medio ambiente, la seguridad, los recursos asociados, ¿cierto?, al proyecto. ¿Para qué? Para satisfacer las necesidades, ¿cierto?, de todos los interesados. ¿Ya? Luego de eso, ¿cierto?, revisamos que en la administración del proyecto habían 3 etapas en que debíamos, ¿cierto?, concentrarnos, que era la planeación, que más que nada, ¿cierto?, es lo que antecede la ejecución de un proyecto, ¿cierto?, y es la evaluación de un proyecto y el inicio de un proyecto, ¿ya?, el diseño. Y ahí se establecían las metas, se definían los proyectos, la organización del equipo, ¿ya? Y luego, ¿cierto?, nos vamos a la programación, a nuestra carta Gantt. Todo proyecto de construcción tiene una carta Gantt, ¿cierto?, que es nuestra columna vertebral de los proyectos. Ya llegó. Ya. Entonces, la programación se relacionaba, ¿cierto?, con el recurso humano asociado al contrato, con el costo asociado, los suministros, los materiales y las actividades entre sí, cómo se relacionan y cuál es la ruta crítica. Todos conocemos que una ruta crítica es una carta Gantt, ¿cierto? Ya. Y si tenemos, ¿cierto?, una programación, ¿para qué asociamos una programación a un contrato? Para tener un control. Si nosotros no tenemos una programación en un contrato de obra, es imposible generar procesos de control, ¿ya? Muchos de ustedes van a trabajar en control y gestión, van a trabajar en calidad en obra, ¿ya? Que son los primeros puestos de trabajo que adquiere un egresado de construcción civil la mayoría de las veces, ¿ya? A veces como ayudantes de oficina técnica, pero muchos trabajan como control de calidad, ya que es como el salto previo a generar la oficina técnica y luego, bueno, después de ahí, si ustedes quieren seguir trabajando en obra, pueden trabajar como supervisor interno. A lo que yo me refiero con eso, chiquillos, es que siempre trato de enseñarle al alumno o mostrarle el mundo de la construcción, que no es solamente el botón de casco y estar en un container en oficina técnica. Ya eso se lo tienen que sacar de su cabeza, porque ¿qué pasa? Cuando egresan, y yo me refiero, ¿cierto?, a todas las carreras, o sea, todas las escuelas de construcción infinitas que tiene la quinta región, porque si ustedes no saben, la quinta región es la escuela, o sea, la ciudad o la región que tiene más escuelas de construcción en Chile. Tienen que pensar que todas las instituciones de educación en la quinta región tienen la carrera de construcción, ya sea la profesional o sea la técnica. ¿Ya? Por lo tanto, ya el mundo de la quinta región está viciado en lo que es construcción. ¿Ya? Por lo tanto, no tiene que solo pensar, hay una grúa ahí, voy allá a buscar trabajo. No necesariamente. ¿Ya? Ahí existen otros campos donde usted se puede relacionar también. No me pongan esa cara de susto, chiquillos. Esa es la realidad de la construcción en la quinta región. ¿Ya? Por eso cuando yo les digo, y cuando yo, todos los años que yo llevo haciendo clase, le digo que adquiera el máximo de conocimiento, que sea el mejor de su sala, es porque afuera tiene 500.000 de compañeros y colegas que estudiaron lo mismo que usted. Y en Chile, si usted tiene el pituto, independiente de dónde venga, va a conseguir ese trabajo. Si usted no tiene el pituto, tiene que ir por sus capacidades. ¿Está claro? Ya. ¿Usted ha contado cuántas universidades tiene construcción acá en la interregión?
chiquillos están a mitad de carrera, no se han dado ese trabajo. Santa María, PUCB, Valparaíso, el CFT de la Católica, el CFT de Playa Ancha, el CFT de Valparaíso, DUOC, ayer, INACAP, Viña del Mar, Universidad de Viña del Mar. Santo Tomás tiene el técnico. Llegó 11 escuelas. No, la mía no tiene. No tiene ¿La UDLA? Sí, ya conté el técnico de la UDLA. Pero también tiene el que está aquí en Diana, casi llegando a Huescrode. ¿El IPP? El Diego Portales. También tiene el técnico, lo sacaron este año. Chuta. Así que, ojo con eso, chiquillos. ¿Ya? Y a las escuelas grandes, matrices de la quinta región, entran más de 100 alumnos todos los años. 100 alumnos. ¿Ya? Así que tienen que pensar eso, chiquillos. No solamente es motor de casco la construcción. ¿Ya? Y cuando cerramos, ¿cierto?, el tema del control, tenemos que asociarlo, ¿cierto?, a herramientas para generar esos controles. ¿Ya? Y ahí tenemos, ¿cierto?, el mito, el manual de instrucción técnica de obra, las cartillas, ¿cierto?, y todos los controles que tienen cada constructora, ¿cierto?, hoy en día como sistema interno, ¿ya?, que son infinitos. ¿Ya? Pero si no están asociados al mito, no sirve. Ya. En este mundo, ¿cierto?, de la programación, tenemos elementos asociados a cada una de esas etapas. La señora Sánchez quedó preocupada. No, tengo sueño todavía. Ah, ya. Todavía está contando la escuela. Estoy ahí, llegué. ¿Ves? Estoy Que son pegada. hartas. Y yo conté 11 así rápido. Por lo tanto, en el caso de la planeación, chiquillos, recurrimos a los objetivos, planteamos recursos, desglosamos el horario de trabajo, organización, hasta el último pequeño detalle para poder llegar a la programación. Si no tenemos esa planeación concreta, ¿cierto?, es difícil generar una carta GAN. Y esa carta GAN, ¿cierto?, va a tener todas las actividades del proyecto, ¿cierto?, asociadas a la ejecución. Ya algunas veces esa programación de control de obra también está asociado a los temas administrativos, permisos de obra, certificación, etcétera, que también deberían ir a la programación porque ocupan tiempo, paralelamente a la ejecución de obra. Tienen que pensar, ¿cierto?, que en una carta GAN muchas actividades van paralelas en la ejecución. No es que termina una y sigue la otra, sino que hay varios frentes. ¿Ya? Y esos frentes también va a depender del contrato de obra. Muchas licitaciones públicas, ¿cierto?, indican cuántos frentes puede abrir el contratista. Porque si lo dejamos al azar, el contratista de pavimento va a abrir todos los frentes y no va a dejar que la vieja ni siquiera pase a su casa en auto. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hacen las bases de licitación? ¿Cierto? Ordenan un poco el orden, ¿cierto?, de abrir los frentes. Bueno, el contratista tiene que terminar rápido. Pero no puede ejecutar de esa forma. Y además la programación, ¿cierto?, indica el tiempo. Está caluroso acá adentro. Sí, porque ¿Por qué no me dice? Demorado. Ya. Y cada una de esas actividades tiene un tiempo de inicio y un tiempo de fin. Muchas de ellas están, ¿cierto?, relacionadas a la ruta crítica, ¿cierto?, que está asociada a la columna vertebral de la obra. Y si yo modifico una actividad de esa ruta crítica, modifico el tiempo. Otras actividades no modifican el tiempo de ejecución, pero sí las que están en la ruta crítica. Y eso genera las redes, ¿cierto?, asociadas a una de esas actividades. Y en el caso del control, ¿cierto?, generamos monitoreo, comparación, que es lo que más se realiza en construcción como control, ¿cierto?, es la comparación de la carta GAN con lo que es la ejecución. Ojalá siempre fuéramos arriba de la curva de la programación, pero no siempre sucede eso. ¿Ya? Revisión, acciones, etc. Esto es solo un repaso, chicos, de programación y control de obra. Por lo tanto, en la etapa de administración del proyecto, cuando generamos planificación, ejecución y control, ¿cierto?, tenemos, ¿cierto?, un inicio, ¿cierto?, un origen, con alcances, con una carta asociada al tema, ¿cierto?, un equipo de trabajo, de proyecto, y donde se genera, ¿cierto?, el plan a base de aceptación, que son planeación, ejecución y control, y tenemos luego el cierre, la entrega del producto, ¿cierto?, si es una ejecución o es una revisión de proyecto, etc. Y ahí se genera, ¿cierto?, nuestra famosa postventa, para decir que Chile es pésimo. es eterna.
No, es pésima. O sea, los servicios de postventa de la inmobiliaria son horribles. ¿Ya? Siempre, con suerte, hay una cuadrilla para solucionar el problema postventa. A lo que voy también es que casi siempre contratan a un profesional que recién salió de las aulas para generar los departamentos de postventa, ¿cierto? No tiene habilidades blandas, no sabe entregar un departamento. O sea, hay protocolos de entrega de departamentos o casas como un bien raíz. ¿Ya? Nunca me voy a olvidar el chico que me entregó mi departamento, yo creo que nunca se va a olvidar de mí. Claro, no puede decir ahí está su estacionamiento, mostrarme, indicándome lo del balcón. Termino. Yo creo que la gente no sabe, se conforma con lo que Bueno, y ahí hay otro nicho laboral. Muchos de nosotros, y compañeros míos también, están trabajando, ¿cierto?, en asesorar a las familias que adquieren una vivienda. ¿Ya? Ese también es un nicho y también puedo generar cierto recurso ahí asociado. Aunque ahora está más lento porque sacar un crédito hipotecario hoy en día es sacarse el lote. ¿Ya? Así que no compre departamento en el raíz en este tiempo chile, ni por tasa, ni por las condiciones, ni por los años. ¿Ya? No podemos pagar una bien raíz en 20 años. En 15, ¿no? O en 15, En o 15. te Depende de exija la el edad, banco sí. un 30% de pie para el crédito hipotecario, chiquillos. O sea, esto es lo que yo le estoy conversando, también está asociado al área de la construcción, chiquillos, porque si el banco, entre comillas, disculpando la expresión, se pone hueviado en la adquisición de crédito hipotecario, el rubro inmobiliario se coloca lento. Sí. Y eso significa que las inmobiliarias congelan proyectos y nosotros nos quedamos sin pega. Por lo tanto, lo que se tiene que hacer ahora y lo que está haciendo la administración nueva, ¿cierto?, del Estado de Chile, es insistir con los bancos para que bajen esa intensidad de exigencia para poder adquirir viviendas, porque si los bancos, ¿cierto?, no hacen ese paralelo, los proyectos inmobiliarios se van al suelo. No, hay constructoras que ya se han declarado como en quiebre y todo el tema, entonces. Claro, hay muchas se crea la inmobiliarias. Sí. Claro, entonces, bueno, y el Ministerio de Vivienda también está generando para el próximo año toda una batería, ¿cierto?, para la adquisición de vivienda, porque está muy complicado. De hecho, están generando, ¿cierto?, carteras hipotecarias donde el Estado de Chile es tu aval, va a ser tu aval para poder adquirir vivienda, como se hacía antiguamente en los años 90. Una familia, ¿cierto?, adquiría un subsidio, pero era una cartera hipotecaria que no te evaluaba económicamente, sino que el Estado de Chile subsidiaba ese filtro del banco y la familia se quedaba con un crédito hipotecario pequeño, a 20 años, ¿cierto? Y adquirías una vivienda nueva, y no una vivienda social, una vivienda. ¿Ya? Profe, ese sistema no puede llegar a terminar funcionando como el CAE, que al final termina siendo igual No, porque en los años no, es muy distinto, porque el CAE es un crédito de consumo, se convierte el CAE en un crédito de consumo arbitrario que tú cuando egresas, ¿cierto? Tienes al año, te comienzan a cobrar y el banco asocia tu monto con infinitas cuotas, no te pregunta, te dice, compadre, te toca pagar hoy hasta las cuotas que a mí se me ocurrieron. De hecho, si tú tienes cuenta o una cuenta de Banco Estado y te metes, ya está, ya las cuotas en las que posiblemente te pueden cobrar, ¿no lo has visto? De hecho, el CAE trabaja con licitaciones. Ciertos años, ciertos bancos se adjudican la licitación del CAE. Así que un sistema totalmente distinto y además se debería pagar el 5% de tu ingreso mensual en tus cuotas. Pero no es así, porque el banco dividió tus cuotas. Yo se lo digo, hijo, porque en mis años, cuando yo estudié, no había 500.000 becas y había que tirar un lápiz para arriba para entrar a la universidad. O sea, ahora tenés que pensar que la prueba de selección para entrar a la universidad se da 2 veces al año. Y si le va mal en castellano, la doy el segundo semestre para superar castellano y sumo el puntaje de que yo di el año pasado, con la que di el primer año, con el que di el segundo semestre de ese año y hago recién mi puntaje. Así de fácil. Sí, pues, no se ahora Y tienen muchos beneficios para poder entrar De hecho, sumando a la gratuidad. en la Santa María están entrando con el NEM, con las notas de enseñanza media. Claro, pero es igual una felicitación para el alumno estrella de la
enseñanza media. Si yo hubiese sido por debería- eso, se podía entrar lo más bien. Claro, por eso. Me tocó la prueba de transición. Claro, entonces a lo que me refiero es que se me fue la onda. Pucha, profe, No, lo de los siento. créditos De los créditos hipotecarios, de las no cuotas, había. que esos años no había. Por eso, recuerda que tiene derecho profesional no tratado. En los 90 no había fonoaudiólogo. No, no, tranquilo. Era la mamá. Por el chachazo nomás con la canción. Entonces, yo estoy hablando acá, pero estoy pensando en 500.000 cosas. Lo otro, profe, yo no sé cómo están ahora, Me pero siento identificada. los bancos igual deberían flexibilizar, porque entiendo que los contratos a plazo, que son los de obra, por ejemplo. Ah, olvida. Claro, entonces No. hay países como en Estados Unidos que basta que la persona tenga un historial crediticio para que le presten dinero Claro. para O sea, pagar su- pasa lo mismo con los servicios públicos a las personas que estamos contratados a contrata, que son contratos anuales, que se van renovando automáticamente, pero son anuales. Ujú. También son complicados. Y es el mismo sistema que de obra, que tiene Claro. una fecha, un plazo fijo. Claro. Ah, y a lo que yo me refería, perdón, Es Nico. más inestable porque no pueden cortar familiar. Claro. Pero bueno, tengo que pasar un definido. Claro, y no hay finiquito, no hay Sí. nada de eso. A lo que iba yo es que, por ejemplo, cuando estudié yo, existía el Fondo Solidario Ah, no es de solidario. Universitario y el CAE y becas propias de la universidad. Claro, tenía una beca propia de la universidad, Fondo Solidario, pero después con los años el Fondo Solidario se iba achicando. O sea, me daban el 100, me daban el 90, me daban el 80. Y esa universidad en esos años no había congelamiento de arancel, o sea, iba exponencialmente pagando un arancel que comenzaba en X y terminaba en X elevado a 5. Y en ese tiempo, claro, uno tenía, era el CAE, era un sistema nuevo, ya todos vamos con el CAE. Y ahora, chiquillos, estoy pagando hasta el 2035 un monto que fue dividido aleatoriamente, arbitrariamente, y que se lo llevó el banco Scotiabank, que si yo me demoró un día en no pagar el sistema, me están llamando como que estuviera casi el DICOM y me van a embargar el departamento. Entonces es complicado. Entonces, volviendo, el Ministerio de Vivienda está generando ciertas herramientas para generar rápidamente, cubrir los nichos ciertos habitacionales que tiene Chile. Que tenemos mucha demanda con tanta migración. Y el tema es que Chile, considerado Latinoamérica, tiene un nicho cierto habitacional muy grande en comparación a otros países. ¿Ya? A nivel de tecnología y avance como país, ¿cierto? Va liderando en América del Sur, asociado siempre detrás de Brasil, porque Brasil son 500.000 monos. O sea, son como los chinos, son muchos. Tienen que pensar que Sao Paulo nomás tiene la población que tiene todo Chile. ¿Ya? El último censo, ¿cuánto? Nunca me quedó claro. Si No, me pidiera, nunca me Supuestamente quedó claro éramos cuánto. 16 Como millones. 16.000, casi 16 16.000. millones. Entonces imagínense la población. Yo no que estaba tiene ahí. Entonces el Ministerio de Vivienda está tratando de generar, ¿cierto? Y atraer sistemas antiguos que sí funcionaban como esta cartera hipotecaria, que sí funciona, porque era un crédito hipotecario, ¿cierto? Asociado a 20 años, pero con un monto que no debería superar el 25% de los ingresos como familia. Eso debería ser un crédito hipotecario, ¿cierto? Que no superara el 25%. ¿Ya? Tiene que pensar que hoy en día una vivienda de 2.000 UF, que años, me refiero a unos 5 años atrás, 4 años atrás, esa vivienda que hoy sale por 1.000 UF, salía no más de 1.100 UF, o 980 UF. Entonces, tiene que pensar que un subsidio habitacional de ese 49 no supera los 1.000 UF. ¿Qué persona compra una vivienda por 1.000 UF? Tiene que llegar, volver, ¿cierto?, al gueto, a la periferia y comprar una vivienda antigua y social por ese monto. No puede, ¿cierto?, integrarse al radio urbano. Por lo tanto, lo que está haciendo el Ministerio es generar proyectos que no superen el radio urbano y adquirir viviendas, ¿cierto?, dentro del mercado que existe hoy en Chile. Tiene que pensar que una vivienda 60 metros cuadrados, 3 dormitorios, un baño aproximadamente, está sobre las 2.600 euros. Y ese se queda corto. Y una vivienda que no sé, hace 5 años atrás ella salía
70 millones, hoy está sobre los 100 millones de Sí. pesos. Y el banco está solicitando una renta mínima de 1.400.000 pesos líquidos para generar un crédito hipotecario de una vivienda de 12.000 UF a 20 años y un 30% de pie. O sea, hoy en día es casi imposible. ¿Renta mínima de cuánto? ¿De cuánto es la renta mínima? 1.400.000 para una vivienda de 2.000 UF. Y depende del banco. Sí, claro, y tienes que tener un 30% de pie y el crédito no lo supera un 20 años. O sea, un 20 años con ese valor tienes un dividendo sobre las 400.000 pesos, que hoy la UEF sube todos los días en el loco y ya te subió 2.000 pesos. Ujú. Y están asociados a la UEF los dividendos. O sea, tú en un año tu dividendo va a subir fácilmente 30.000 pesos. Entonces, no compre hoy el consejo, ¿cierto?, que hace la Cámara Chilena, lo que hacemos nosotros en el Ministerio donde trabajo yo, es no comprar hoy viviendas, no se deben comprar viviendas. Aunque yo me estoy pegando en este momento balazo en los pies, porque si no compramos viviendas, el rubro, ¿cierto?, inmobiliario se congela, pero es la única forma de apretar al banco. Pero, en cierto modo, en España en 2009 pasó muy parecido. Las Cuando casas fue la se crisis. sobrevaloraron Claro. muchísimo, Hoy había pasa eso. muchísima casa, Sí. la gente se empezó a pagar hasta 45 años, daban crédito a los bancos, sin pagar pie, sin nada, Sí. le entregaba la casa, pero después se volvió a hacer un reestudio del 100% de las viviendas adquiridas, ¿Mm? el 60% fueron embargadas por los bancos. Pero que esto Y esa pasa fue la cada crisis cierto de burbuja tiempo, porque inmobiliaria se crea dominó una en España. burbuja económica Sí. inmobiliaria y de hecho mi hermana trabaja en inmobiliaria y los dueños le dicen no es tiempo y ellos construyen y tienen proyectos paralizados y dicen no es tiempo porque mi hermana se bajó de una compra. Justamente por eso le digo, no, todavía no sirve porque esta burbuja en algún momento se va a reventar y ahí va a ser el momento, pero todavía no, porque hasta que no sepa cuál es el fin no puede. Es lo mismo que el caso de adquisición de autos, chiquillos. O sea, Sí. o sea, un auto pequeño, no sé, voy a poner un ejemplo, un Kia Mónica, que salía a 6 millones, no puede llegar a los 10 millones. Chiquillos. Estamos llegando a una burbuja económica. Eso al contrario es lo que debe pasar porque, por ejemplo, un auto se deprecia por el tema, no así las casas, eso nunca se deprecia a menos que tenga un basural al lado. Pero lo que es auto, eso siempre se van depreciando, entonces que La maquinaria de la construcción vacuna, también. exactamente, entonces que aumente el valor a 2 veces lo que cuesta, no sé, costaba hace 3 años, Sí, obvio. 4 años, yo me compré uno en 2,6 millones y ahora cuesta casi 10 millones. Y yo encuentro que hay. Lo que pasa es que hay un problema de demanda, porque los autos subieron por la pandemia porque no habían vehículos. Sí, pues, pero ahora tienen que llegar los embarques de los nuevos y ¿dónde nos vamos a meter los autos viejos? Es que cuidar la pena, pues, se va a retirar esto, se espera más o menos como el segundo semestre del 2024. Correcto. Entonces, Sí. hay que cuidar la pena más el próximo año. Así es. Y recuerden, cuando la economía en el privado se encuentra así, Porque no en le el paga la servicio público Público. estamos así. Recuerden, porque la economía, ¿qué hace? El Estado de Chile, ¿cierto?, entrega recursos potentes, ¿cierto?, al área de la construcción, que es el MOP y el MINDU, para poder generar proyectos. Entonces las constructoras son como camaleones, o sea, se dan cuenta que en el privado no funciona y se van todas, ¿cierto?, al servicio público para poder trabajar la licitación. Y eso está pasando ahora. Ya. ¿Por qué llego a este tema, chiquillos? Porque ustedes no solamente van a supervisar como profesionales de la construcción una obra, sino que nuestro rubro es muy delicado en lo que es Económicamente. economía, ¿cierto? Y economía globalizada. O sea, si en el mundo está sucediendo esto, porque está sucediendo de forma transversal, a todo nivel, ¿cierto? América del Sur, Norte, Centro, ¿cierto? Europa, el primer sector económico que se ve perjudicado, por lo menos en Chile, es el área de la construcción. ¿Ya? Y eso tenemos que tenerlo súper claro. ¿Ya? Por lo tanto, volviendo, ¿cierto?, a esta realidad de las máquinas de construcción, que como decía su compañera, también se deprecian muy rápidamente, igual que un auto, tiene tendencia de desarrollo de máquinas, ¿cierto? Y las tendencias están asociadas, ¿cierto?, a la modernización de esta maquinaria, ¿cierto?, que
proporcione, ¿cierto?, un confort, ¿cierto?, desde el operario, ¿cierto?, hasta generar, ¿cierto?, un buen trabajo, ¿ya? Ahora bien, cuando clasificamos las máquinas de construcción, ¿cierto?, el primer grupo gigante, ¿cierto?, en clasificación son las máquinas de movimiento de tierra, que son las que más utilizamos nosotros en el área de la construcción, ¿ya? Y en este caso, el primer subgrupo, ¿cierto?, son las excavadoras, que tenemos, ¿cierto?, los bulldozers, las traillas, las monotraillas. Las traillas ya casi no se ocupan mucho, casi todas son autopropulsadas como una monotrailla. Las excavadoras universales, que son los excavadores frontales, la retroexcavadora, la excavadora bivalva, ¿cierto?, esta que mueve, ¿cierto?, la roca o demoliciones de dimensiones gigantes, ¿cierto?, que son difíciles de trasladar. Y en un segundo subgrupo, ¿cierto?, tenemos todo lo que son los cargadores, ¿cierto?, asociados, ¿cierto?, al neumático oruga, la máquina de transportación, ¿cierto?, de tierra o rocas, que son todos esos tipos de camiones, la motorniveladora, ¿cierto?, que hablábamos, que era una maquinaria, ¿cierto?, para obras viales, de precisión, para generar, ¿cierto?, esta rasante, esta superficie asociada, ¿cierto?, para generar la base, la subbase, ¿cierto?, para generar la carpeta de rodado, ¿ya? Y en el caso de los pesados, ¿cierto?, estábamos asociados, ¿cierto?, a estas maquinarias generadas, ¿cierto?, para generar densidad, ¿cierto?, en un terreno o en un elemento de construcción como en un asfalto, ¿ya? Y en el caso de los ligeros, ¿cierto?, los compactadores ligeros, ¿cierto?, eran estos manuales que eran para, ¿cierto?, superficies más pequeñas, ¿cierto?, más puntuales. Ahora bien, cuando asociábamos las máquinas de construcción, debíamos asociarlas al rendimiento de ellas, ¿ya? En este rendimiento decíamos, ¿qué es el rendimiento en realidad? Entonces, nosotros lo asociábamos como la cantidad de trabajo realizada en un tiempo determinado, ¿ya? Y eso estaba asociado, ¿cierto?, por la clase, para la clase es el volumen de material de trabajo, volumen de excavado, de transportado, de compactado, ¿cierto? Compactado en metros cuadrados, transportado en metros cúbicos, excavado en metros cúbicos, ¿sí? ¿En medidas tan claras? Ya. Sí. Y todo eso asociado, ¿cierto?, a un tiempo determinado. Y ahí dábamos ciertos ejemplos, volvíamos, ¿cierto?, a otro módulo que necesitábamos, ¿cierto?, de algunas precisiones, que era mecánica de suelo, donde, ¿cierto?, este movimiento, ¿cierto?, de este material de un lado a otro, desde un lugar natural hacia otro lugar, ¿cierto?, iba oscilando su volumen debido a las condiciones climáticas, ¿cierto? Ya sea el esponjamiento, luego debíamos generar, ¿cierto?, una densidad para poder bajar, ¿cierto?, este material y tener la resistencia que decía el proyecto. Exactamente lo mismo con las rocas. Y los factores que estaban asociados a este rendimiento de maquinaria estaba asociado con las demoras de la rutina, con las restricciones de operación óptimas, las condiciones del sitio donde se estaba trabajando, con la dirección y supervisión de ustedes, ¿ya? Porque si no está claro, ¿cierto?, desde la supervisión es difícil darle, ¿cierto?, la instrucción clara al operario. El operario sabe lo que tiene que hacer, pero los alineamientos técnicos y de especialización técnica se los tiene que entregar el supervisor, ¿ya? Y por la actuación del contrato. Y ahí, ¿cierto?, hablábamos, ¿cierto?, de condiciones por cada uno de ellos. Luego de eso, chiquillos, debíamos, ¿cierto?, asociar y determinar este rendimiento de la producción horaria por tipos de maquinaria. Y ahí, ¿cierto?, aparecía, ¿cierto?, esta regla, ¿cierto?, que la producción estaba asociada, ¿cierto?, con la producción por ciclo, o sea, identificábamos el ciclo de cada una de esas maquinarias con el coeficiente de eficiencia y, ¿cierto?, estaba castigado, ¿cierto?, este valor por el tiempo del ciclo en un minuto, ¿ya? Por eso muchas veces, ¿cierto?, trabajábamos en los ejercicios que vimos en clase, que eran 50 minutos sobre una hora, o sea, 50 minutos sobre 60 minutos, porque la maquinaria de esa hora que trabajaba no trabajaba la hora completa, sino que trabajaba 50 minutos, ¿ya? Y en ese caso, ¿cierto?, esa producción por ciclo estaba determinada por la condición de la maquinaria, o sea, la condición propia de la maquinaria, ¿cierto?, en ese movimiento de tierra, por ejemplo, un tractor con la pala, ¿cierto?, el ancho, el factor, ¿cierto?,
la altura. Y ahí, ¿cierto?, también estaba asociado con el coeficiente de la hoja, ¿cierto?, de esa maquinaria, por las condiciones de trabajo, el tipo de suelo, ¿ya? La mononiveladora tenía, ¿cierto?, otra forma de trabajo, ¿cierto?, porque no considera el ciclo, porque ella tiene, ¿cierto?, un recorrido directo, y estaban asociadas las velocidades, ¿cierto?, y lo vamos a ver en el ejercicio 3, ¿cierto?, un ejercicio de mononiveladora. Y ahí hablábamos, ¿cierto?, que lo normal en un rendimiento, ¿cierto?, si es que no nos indicaban, ¿cierto?, las condiciones eran buenas, normal era un 0,65, ¿cierto?, del rendimiento. ¿Bien? Y realizamos este ejercicio, ¿cierto?, muy similar a lo que vamos a ver ahora en la guía, ¿cierto?, el número de pasadas con la velocidad, la función horaria del equipo de excavación, que es exactamente igual que en los tractores. Veíamos, ¿cierto?, las condiciones de la capacidad de la cuchara, que podía ser colmada, ¿ya? O a ras, y si era colmada, ¿cierto?, tenía un delta asociado, un más, ¿cierto? Y en este equipo de excavación, ¿cierto?, existía un tiempo, ¿cierto?, asociado al ciclo de la maquinaria, que siempre empezaba con un tiempo de excavación, tiempo de giro, ¿cierto?, tiempo, ¿cierto?, de descarga, etc. Y eso también estaba tabulado, ¿cierto?, en las condiciones, ¿ya? Ahí, ¿cierto?, está asociado a algo normal, 0,65 nuevamente. Y hablábamos, ¿cierto?, de la posición de la cuchara, ¿ya? Este módulo, más que asociar que el alumno sepa que esta maquinaria trabaja con una altura de elevación, trabaja con una penetración máxima, es que el alumno, ¿cierto?, conozca el funcionamiento de la maquinaria y en qué debe utilizar la maquinaria. O sea, si yo estoy como oficina técnica y me doy cuenta que tengo que hacer un movimiento de tierra 2 meses más, saber qué maquinaria debo arrendar, ¿cierto?, para hacer esa maniobra, ¿cierto?, y esa partida que está dentro del presupuesto. Esa es la finalidad, chiquillo, del módulo, ¿ya? Conocer esas condiciones, ¿ya? Y conocer si te entregan, ¿cierto?, una cotización, ¿cierto?, por horas, o un contrato, ¿cierto?, de tal mes a tal mes, saber si ese monto está correcto con la capacidad de la maquinaria, con el rendimiento de esa maquinaria. Y si es que tengo varias partidas que necesito la misma maquinaria, realizar, ¿cierto?, una cotización completa y saber que con esa maquinaria puedo trabajar esos 3 meses para todo lo que tengo que hacer, ¿ya? No se me queden dormidos, por favor. ¿Qué hora es? 27. Estamos solos. Y ahí nos dábamos cuenta, ¿cierto?, que los cargadores en su operación trabajaban con una carga múltiple medida por ciclo, límite de equilibrio estático, ¿cierto?, que es para no generar conflictos, ¿cierto?, en el desarrollo de esa maquinaria, y las cargas de operación. Y las distancias estaban asociadas, ¿cierto?, al acarreo, al empuje, a la vuelta será lenta, ¿cierto?, o el tipo de material que estoy acarreando. Y en el caso, ¿cierto?, de los cargadores, los factores de la producción requerida estaban asociados, ¿cierto?, a las complicaciones meramente de la construcción de la obra que yo estoy realizando. Tipo de material, capacidad de cucharón, altura de terreno al excavar, rotación necesaria para la posición de excavación, ya sea en el caso de una excavadora, ¿cierto?, habilidad del operador, ¿cierto? La maquinaria puede ser estupenda, pero si el operador no tiene esa experiencia, ¿cierto?, va a ser difícil que le saque el provecho y cumpla, ¿cierto?, con el rendimiento que necesito generar en un día, ¿ya? La rapidez de evacuación de los materiales, la capacidad de los vehículos recipientes en carga, ¿cierto?, que son los camiones que lleguen lo más cerca, ¿cierto?, al lugar donde se va a botar el material. Y ahí, ¿cierto?, hablamos del ciclo básico, conocer los ciclos básicos de la maquinaria y conocer, ¿cierto?, el ciclo del acarreo. Muchos ciclos no los vamos a ver en clases porque lo van a ver ustedes en sus proyectos, así que luego vamos a estar retroalimentándonos con los trabajos y vamos a conocer los ciclos de cada una de las maquinarias que ustedes que tienen en este minuto.
que es uno de los requisitos, ¿cierto?, dentro de todos los requisitos del trabajo. Explicar claramente cuál es el ciclo de esa maquinaria. Y ahí, ¿cierto?, aparece dentro de ese ciclo el tiempo de ascenso, tiempo de descarga, tiempo de descenso, ¿cierto? Y en el caso de los compactadores, ¿cierto?, hablábamos que era, ¿cierto?, que era compactar, volvíamos a mecánica de suelo, ¿cierto?, y era generar, ¿cierto?, o disminuir, ¿cierto?, estos huecos entre partículas. ¿Para qué? Para generar incremento de la densidad y generar resistencia en un metro cuadrado. Claramente lo ideal era, ¿cierto?, un material bien graduado, que significaba que tenía de todo tipo de tamaños de partículas, ¿cierto?, que un material que fuera homogéneo y tuviera la misma cantidad de partículas de las mismas características. Y ahí, ¿cierto?, elegíamos qué método había que aplicar en la mecánica de suelo para generar, ¿cierto?, la compactación y la densidad necesaria. ¿Ya? Denme un segundo, por favor. Hermana, ¿qué pasó? Y luego, ¿cierto?, en la clasificación de los compactadores, ¿cierto?, podíamos ver de qué forma esto se podía calcular, la carga de la rueda, la masa estática, ¿cierto?, si era un cilindro, ¿ya? Y había una clasificación, es una tabla de muchas tablas que existen, ¿cierto?, de las distribuciones de grupos, títulos del grupo, criterio de clasificación y qué máquina debo utilizar, ¿ya? Pero eso es de fabricante, chiquillo, ¿ya? Y siempre la mecánica del suelo indica qué tipo de maquinaria necesita, ¿cierto?, para cumplir con las características técnicas. Y llegábamos, ¿cierto?, a esta tabla que ustedes lo pudieron ver, ¿cierto?, mecánica del suelo, con la clasificación ASHTO, ¿cierto?, y la clasificación, ¿cierto?, por tipo de equipo, o sea, qué tipo de maquinaria necesito utilizar para ciertas características de suelo. Y aquí, ¿cierto?, lo llevamos directamente a la identificación del suelo asociado como ASHTO y qué maquinaria utilizar. O sea, arena arcillosa, limo, arcilla, pata de cabra, estamos claros. Y todo lo demás, ¿cierto?, se puede utilizar cualquier familia de los vibratos, ¿ya? Porque eso cumple con la densidad perfectamente. Si los complicados son la arena, la arcilla, ¿cierto? Hay muchos casos en los proyectos de construcción cuando aparece, ¿cierto?, una arcilla limosa, debo cambiar todo el suelo, ¿ya? Tengo que hacer una modificación de suelo, saco el suelo, ¿cierto?, limoso arcilloso en la ejecución del proyecto, en donde está, ¿cierto?, el proyecto, y tengo que traer otro material para cumplir con las especificaciones técnicas de contención y de esfuerzo del suelo. Y luego, ¿cierto?, vimos, ¿cierto?, de qué forma se podía expresar esta productividad, ¿cierto?, en el caso, ¿cierto?, de la compactación del suelo, ¿cierto?, en un cilindro, que estaba asociado con el número de pasada, el espesor de la capa, la velocidad, el rendimiento, ¿cierto? Esto es un repaso, chiquillos, por eso lo estoy pasando rápido, ¿no? No me miren con cara así. Y, sí, aquí le saco la película todo. La velocidad, ¿cierto?, estaba asociada también, ¿cierto?, a la característica, ¿cierto?, de la maquinaria y aproximadamente a qué velocidad de viento. Pilar el examen. Ya. Y la anchura efectiva de la compactación, ¿cierto?, estaba asociado a los tipos de equipo, igualmente, ¿ya? El espesor de la capa, el número de pasadas, el rendimiento y la expresión, ¿cierto?, que hemos trabajado siempre. Ese ejemplo también lo vimos. Y llegamos al ejercicio. Entonces, comencemos con el ejercicio. Comiencen ustedes y a las 3:15 para las 11 lo vemos. ¿Me imaginan o no? Sí. Ya. Para ello se dispone de un compactador vibratorio de 2,40 de ancho y que trabaja a una velocidad media de 3,5 km/h.
Se considera un solape entre el carriles de 0,25, es la separación, ¿cierto?, entre los carriles del tambor, de 0,25 metros. Se suponen, 54 minutos de trabajo efectivo, de 1 hora, ¿cierto?, de utilización de la máquina. El costo del compactador es de 42.000 pesos por hora laborable, ¿ya? Ese valor, ¿cierto?, es referencial, puede modificar, chiquillos, el valor es lo menos importante. Se exige el 95% del producto normal. Es un ensayo, ¿cierto? Se lo conocen, un ensayo de mecánica de suelo, ¿cierto?, para generar y determinar la resistencia del suelo, ¿ya? Dice ahí, para determinar el número de pasadas y el espesor de capa, ¿cierto?, por pasada más adecuado, se realiza un tramo de prueba, que es la gráfica que tienen ustedes, ¿cierto?, en esa guía, cuyos resultados se han plasmado en la gráfica que sigue, donde en abscisas figuran los espesores de cada una de las capas compactadas, ¿cierto? La abscisa es la X, chiquillos, ¿ya? Y luego, y en el otro, ¿cierto?, en el I, están, ¿cierto?, los porcentajes del productor normal, ¿ya? Se supone que siempre trabajamos, ¿cierto? Y si este ejercicio dice 95% del producto, casi la mayoría, ¿cierto?, son del 95% del producto, que es como la eficiencia de la mecánica del suelo en un suelo para poder ejecutar, ¿ya? Primero, ¿qué pide? Número de horas laborales empleadas para compactar la capa. ¿Qué hacemos primero, chiquillos? ¿Qué piensan? Hay que determinar el rendimiento de la... ¿Ya? Pero interpretemos la curva primero. Para eso, vamos a hacer una pequeña tablita. Y la relación del espesor con el número de pasadas. Siempre eso es importante en lo que es compactación, la relación entre espesor y número de pasadas. Entonces, si yo tengo 4 pasadas y al 95% del producto, ¿qué hago? Primero marco el 95%, ¿cierto? Y luego ese 95% a la pasada número 4, porque en el 3 no llega, ¿cierto? O sea, el producto en 3 pasadas no llegamos al 95% del producto. Entonces, la primera curva nos indica que al chocar, ¿cierto?, con la primera curva es de 4 pasadas. Luego, si sigo, tengo la de 5, 7, 10 y 15. Al chocar con la curva, ¿cierto?, de lo que me indica, yo bajo y puedo determinar el espesor de esa capa. ¿Ya? Eso es lo que está relacionando la gráfica. ¿Se entiende, chiquillos? Ya. Entonces, hagamos la primera. Con 4 pasadas tenemos, ¿cierto?, aproximadamente como... trabajemos en centímetros, ¿ya? 25,6 centímetros. Porque la gráfica está en metros, chiquillos, ¿cierto? Y los espesores de las capas se dicen en centímetros, no en metros. Y ahí hacemos la relación espesor y número de capas, que es, ¿cuánto da eso, chiquillos? 25,6 dividido en 4, 6,4. Ya, luego la pasada con 5 pasadas, aproximadamente 38,6 centímetros, y eso da 7,72. Estoy dividiendo, chiquillos, espesor por número de pasadas, nada más. Luego, en 7 pasadas, tengo 45,7 centímetros aproximadamente, y eso da 6,53.
Luego en 10 pasadas tengo 50,1 centímetros. Y eso ya, 5,8. ya empezó el tío a cortar el partido. Está bien. Había hablado mucho. 52. No, si parece que el tío ayer se va a agrandar, ¿ah? Ah. El tío ayer se va a agrandar. bien. ¿Cuánto da eso? 3,48. Estacionamiento para los estudiantes. O sea, sería ideal. No nos robe todo. Un casino, ¿verdad? Pensando en comer. 3,48. Ya. ¿Sí? ¿En qué pasada entonces generamos la mayor relación entre espesor y número de pasadas? En esta, ¿cierto? ¿Qué significa eso, chiquillos? ¿Qué se entiende? Tiene mejor rendimiento. ¿Ya? ¿Qué más? En la mayor cantidad basada con falta. Claro, o sea, el espesor es grande, ¿cierto? Y es pequeña el número de pasadas y llego, ¿cierto?, al pronto. O sea, optimizar en 5 pasadas es lo ideal en este caso del proyecto, ¿ya? Entonces, ahora bien, el encabezado indicaba que se considera un solape entre carriles de 0,25 metros. Eso significa que hay un espacio, ¿cierto?, entre los carriles que no se compacta por el espacio entre los tambores, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería esa relación? El ancho, ¿cierto?, menos el solape entre carriles, ¿cierto? Quiero saber cuánto es. Entonces sería 2,4 metros menos 0,25, tengo 2,15. ¿Ya? Por lo tanto, aquí mismo. Vamos viendo con el número de carriles. En un carril tengo el ancho, ¿cierto? El ancho del tambor, 2,4. Está en metros. ¿Cierto? Porque dice que el compactor vibratorio es de 2,4 de ancho. ¿Ya? ¿Qué más? Con 2 carriles le voy a sumar, ¿qué cosa? Los 2,15, ¿cierto? Más. Eso da 4,55. Luego, con 3 carriles, 6,77. Con 4. Eso va solo sumando, chiquillos, hacia abajo. ¿Ah? 11, ya. ¿Por qué llega hasta el 15, chiquillos? Porque son una capa de relleno de 15 metros, ¿cierto? Entonces ahí tienes los números de carriles, o sea,
no es que la maquinaria tenga 7 carriles, sino que ¿cierto? Pasó 7 veces para poder compactar los 15, ¿cierto? Bien, entonces tenemos el número de carriles 7. Entonces, para determinar la longitud que recorre la máquina para compactar, ¿cierto? Ida y vuelta, vamos a determinar la longitud que recorre los 7 carriles. ¿Qué más, chiquillos? ¿Qué más? Siempre se... Las 5 pasadas. Sí. Porque hizo 5 pasadas para poder llegar ¿cierto? A la optimización. ¿Qué más? Y el otro que indica en el encabezado es La velocidad. que son 300 metros de largo. Ahora Estamos determinando todo el recorrido que hace al final la maquinaria, ¿cierto? Porque no hace un recorrido de 300 metros, porque debemos llegar ¿cierto? Al productor normal de 95% y el número de pasadas. O sea, tiene 7 carriles, pasa 7 veces, en 5 pasadas cada uno de esos carriles, por 300 metros, que son el largo de la cancha a trabajar. ¿Ya? ¿Cuánto da eso? Bueno, esa no tiene unidad, lo importante es el metro. 10.500 metros. Ya. Si lo llevamos a kilómetros, ya. Seguimos con nuestra formulita de física, DT, y que nos está pidiendo el tiempo, o sea, la distancia dividido por la velocidad. Ya. ¿Qué tenemos como velocidad? 3,5 kilómetros por hora. 3,5 kilómetros por hora. Y la longitud total. Si va los kilómetros, me van a quedar las horas. ¿Cuánto da eso, chiquillos? Tres horas. Ya. 3 horitas. Pero hay un detalle. ¿Qué dice? Ya. se supone que 54 minutos de trabajo efectivo por cada hora de asistencia de la máquina. A ver, vamos a sumar. 54. Sí. ¿Cuánto es eso? Ya. Tenemos dos opciones, como lo hemos hecho anteriormente, o sacar el porcentaje, porque sería 54 en 60, ¿cierto? Pero en este caso, para que no se enreden en el ejercicio, sacó el porcentaje. ¿Por qué? Porque de esas 3 horas no trabaja esas 3 horas, porque dice que de 1 hora trabaja 54 minutos. Entonces, 1 hora es el 100%, estoy haciendo regla de 3 porcentaje, nada más.
y 54 minutos X. Y eso da 90. O sea, el 54 es el 90% de la hora, de los 60 minutos. Para que lo llevemos toda la misma medida. ¿Sí? Entonces, ese valor yo lo castigo por 0,9. ¿Sí? Ya. ¿Cuánto da eso? 3 por 0,9. ¿Cuánto da? 2,7. Ya. ¿2,8? Ya. Luego, ¿puedo borrar ahí? Ya. La otra consulta, ¿cuál era, chiquillos? B. El número de pasadas y grosor de capa compactada elegida. Fácil, pues ya lo vimos. ¿Cuál es la capa elegida? 5 pasadas, ¿cierto? Y el espesor 38,6 centímetros. Con una relación, ¿cierto? Y ese lo pasábamos a... y lo pedían en el metro. ¿Cierto? Eso lo sacamos de la tablita que hicimos al comienzo, ¿cierto? Luego, ¿qué te pide? Volumen total de tierra compactada de dicha capa. Volumen, que necesitamos 3 medidas, ¿cierto? Porque está en metros cúbicos. ¿Qué medidas necesito? Claro, ya tengo ya los 15 metros por los 300 metros de largo. Y el espesor que habíamos elegido, ¿cuál era? 0,386, ¿cierto? Metros. El volumen. ¿Y eso cuánto es? Sumo, metros cúbicos. Y 737 metros cúbicos. Luego, ¿y la D qué preguntaba? Precio unitario por metro cúbico compactado. Precio unitario por metro cúbico compactado. Todo seco en análisis precio unitario, me imagino. Precio unitario. Ya. Pero nos daban el valor. Así que es mucho más fácil. Salía 42.000 pesos. ¿Qué cosa? Por hora laboral, dice. Ya. Entonces, tengo el precio compactado sería, ¿qué sería? El tiempo de lo que yo demoro, ¿por qué cosa? Por el costo asociado, ¿cierto? Y el costo eran 42.000 pesitos. ¿Y el tiempo cuál era? 2,7 en horas. Ya está con el factor de castigo, así que no tengo que hacer nada. Precio compactado, se me van las horas y me queda el valor. ¿Cuánto da eso, chiquillos? 113.400. ¿Qué más? Pero ese es el valor de compactación. Necesitamos el análisis de precio unitario. ¿Cuántos metros cúbicos teníamos? 1736. Ya. Por lo
tanto el APU sería 213.400 dividido por todos los cubos que estoy trabajando, ¿cierto? Que el análisis de presión unitaria es de 1 metro cúbico. Por eso lo estamos dividiendo en el total, ¿cierto? Sería 1737 metros cúbicos. ¿Cuánto da eso, chiquillos? 65,28. 65,28 pesos, ¿cierto? Por metro cúbico. Y ahí está, chiquillos. Eso es todo. Profe, ¿el precio unitario por qué era 2,7? Perdón, ¿Y el precio unitario? me das horas, son las horas. 113.400, No, son arriba. 2,7 horas. Primero era 3,33. Es que es imposible, pues, hijo. La guía está mal. ¿Por qué? Es el 100%. Porque dice que me demoro 3 horas, Sí. pero de esas 3 horas yo trabajo solo el 90%. Entonces, No me está podría dar bastante más negativo. si yo trabajo menos. Entonces 2,7 horas. Pero entonces igual la velocidad se supone que es constante siempre en los 10.500 metros. Que no tiene una pausa al hacer la división del tiempo. Yo igual pienso lo mismo, que habría que sumarle los 6 minutos, no quitarse. Porque en los 10.500 metros la velocidad es constante al hacer la división del tiempo. Se ¿Ya? supone que uno no está teniendo una pausa en esas 3 horas. Sí, pues, me detuve. Ahí considera todo. Yo de la hora que trabajo, solo trabajo 54 minutos. Pero por eso, al usted hacer la división de los 10.500 por la velocidad, y usted no considera esos 6 minutos de división. Lo castigo después, pues, cuando ya No tengo el habría que valor. sumárselo. No, pues cuando yo ya tengo el valor listo, ¿cierto? Yo luego de eso, a mi tiempo, digo, pero de ese tiempo, que eran las 3 horas, trabajé solo 54 minutos. 54, 54, 54. Y por eso lo castigo y me da menos tiempo. Si yo me diera más tiempo, entonces estoy trabajando más de la hora. No estoy trabajando 3 horas, estoy trabajando la diferencia, que es los 3,33, es la diferencia. ¿Se entiende? ¿Lo entienden? Ya. Eso, chicos. Hasta ahora es lo que entra en la prueba, chiquillos. ¿Ya? Más los 2 trabajos. Más los 2 trabajos que hicieron, chiquillos. Profe, disculpe, ¿formulario o se entrega toda la No, información? está toda la información en la prueba. Ah, muy bien. No necesita nada. Y el martes me entrego los trabajitos. ¿Tanto de la lista, chiquillos? ¿Sí? ¿Todos? Ya.